Honramos a Dios. Bien, hoy la segunda predicación del propósito de la familia. Hoy quiero hablarles del propósito de la cabeza. Es una predicación que pudiera ser un poquito larga, así que hoy quisiera compartir con ustedes una parte, si se quiere, de esta predicación. Quiero compartir el texto bíblico en 1 Corintios 11, 2 y 3. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. El apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, dice en el nombre de Jesús: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y tenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, que el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Muy amable. Pueden sentarse. Antes de entrar en la escritura, quiero analizar con ustedes un puntito de un estudio científico que tuve contacto en estos días. El estudio científico es acerca de la edad promedio para las personas casarse. Así que quiero calentarme un poquito hoy con ustedes y generar cierta cominilla que pueda llegar a los que no están hoy aquí, que están con su familia por este acontecimiento de fin de semana. El estudio trata acerca de la edad para contraer nupcias o formar familia. Y ya en una enseñanza acerca de la cabeza, ¿verdad? A propósito de la cabeza, sería bueno compartir con ustedes algunas pinceladas. Yo inicié ministerio un poquito joven y desde que inicié ministerio he venido observando el comportamiento en varias facetas de los creyentes, de la gente en las congregaciones y de la gente que está alrededor de mí, porque cuando uno inicia ministerio se da cuenta de cosas que uno no se daba cuenta normal y uno se vuelve mucho más observador y el Espíritu de Dios quiere trabajar áreas importantes. Y una de las cosas que he observado, que puedo compartir hoy, es que la sociedad en general y en la iglesia, los matrimonios que se forman con personas muy jóvenes, o sea, que no son tan adultos, tienen la tendencia a la separación, a tener situaciones y al divorcio. Ustedes saben que yo hablo siempre de la ley de la excepción. Aplíquele la ley de la excepción. Pero eso lo he observado. Y no dejo de casar personas jóvenes, porque al final yo solo bendigo el matrimonio y el que me pide la bendición yo no se la voy a negar. Pero la gente que se casa muy joven, yo lo he visto, o sea, en el tiempo de ministerio, que tienen la tendencia a tener situaciones y ya saben de la excepción porque hay inconversos inclusive que se casaron jóvenes y permanecen, o sea que la ley de la excepción aplica fuera y dentro. Y también en la iglesia hay personas que se casaron bien jóvenes, pero han permanecido, eso aplica la ley de la excepción. Y que las personas que se casan un poco más adultas o maduras, los matrimonios tienden a ser más duraderos y tienden a buscar salida a situaciones que se presentan. Aquí también aplica la ley de la excepción, porque hay personas que se han casado de cierta edad y con cierto nivel de madurez y no han permanecido en matrimonio. O sea que, pero estamos hablando de la mayoría. Por eso el estudio me llamó la atención considerablemente, porque el estudio plantea que la mejor edad para la gente casarse es de 26 años. Plantea este estudio. Yo, en lo personal, pensaba que la mejor edad era los 30, pero aquí el estudio plantea que es 26 años.
Si usted aplica el margen de error en una investigación científica de 3 a 5, usted sabe que puede bajar 1 o 2 puntos o puede subir 2 o 3 puntos. Bien, aleluya. Así que ese es el dato científico, ¿no? Ellos plantean que es la edad, porque 26 es la edad, es el 37% de la edad promedio de lucidez. Por eso plantean que es el mejor momento para casarse en esa edad de 26. Eso plantean ellos. Porque entre 18 y 40 años se toman las mejores decisiones de la vida. O sea que entre 18 y 40 se toman las mejores decisiones de la vida. Significa que mientras más cerca de los 40 usted está al tomar una decisión, tiende a ser mucho más permanente en la decisión que ha tomado. Y mientras más lejos está, tiende a ser más vulnerable, o sea, más inseguro a la hora de tomar cierta decisión. Así que los que saben un poquito de aritmética, de matemáticas y de fórmula, usted aplica la formulita y de cuál sería la edad si 37% es el 37% de la edad promedio de lucidez es 26, usted aplica una formulita y usted se dará cuenta de cuántos años se están hablando como lucidez. Me llamó la atención considerablemente este análisis y quise compartirlo con ustedes. Es todo una investigación, o sea que tomé esos puntitos para comentarlos hoy que hablamos de la cabeza, ¿verdad? Del propósito de la cabeza. Porque para ser cabeza, en el caso de familia, ¿verdad? Necesita primero casarse o contraer nupcias y la cabeza debe estar preparada para poder asumir la responsabilidad. Y de eso es que hemos venido hablando hace un tiempo en la iglesia, que la gente se prepara para todo menos para la familia y que hacemos maestría, o sea, hacemos grado, posgrado, maestría, doctorado, y vivimos haciendo diplomado continuamente, actualizándonos. Y eso es natural en el área que uno trabaja para ser eficiente. Pero en asuntos de la familia nosotros somos un poquito débiles y no estamos muy interesados en continuamente ser formados para ser mejores padres, para ser mejores madres, mejores hijos y todo aquello. Pero para ser cabeza se requiere saber cuál es la responsabilidad de la cabeza. Entonces, las Sagradas Escrituras nos hablan de la cabeza y nos hablan del concepto, y nosotros hablamos continuamente del concepto cabeza. ¿Cuál es el propósito justamente de la cabeza? El concepto cabeza es la parte superior del cuerpo que aloja órganos de los sentidos y el cerebro. Ese es el concepto ya científico, biológico. Ahora, en la Escritura, el concepto cabeza tiene que ver con comienzo u origen, la fuente, es el principal o el primero. Cabeza es el que lidera, según la Escritura. El líder es la cabeza, persona que dirige un cuerpo o un grupo, el que ocupa el primer lugar en alguna clasificación. Ese es el concepto que hemos hablado del primero entre sus iguales. Son iguales, pero él es el primero. Es el concepto de cabeza. Por eso se habla de que el que encabeza es el primero, el que encabeza la lista. Entonces, cuando la Escritura nos habla de ser cabeza, lo que está diciendo, el propósito es que podamos liderar. Es liderar, es dirigir, es dar ejemplo, ir adelante, abrir camino, es el que enseña, es el que da amor. O sea, es el concepto bíblico de la cabeza. Y ese título se le da al Padre, se le da a Cristo y también se le da a los padres de familia.
que es el primero entre sus iguales, que toma decisiones para el beneficio del cuerpo. Y la Escritura, hay concepto de cabeza que no ha sido fácil de entender. Por ejemplo, los hebreos y la iglesia no entendió el concepto de cabeza que le dio el Señor al pueblo de Israel. No hemos entendido, el pueblo de Israel parece que no lo entendió bien, la iglesia tampoco ha entendido el concepto cuando el Señor le dice en Deuteronomio acerca de que iba a ser cabeza. Dice Deuteronomio 28:12, te abrirá Jehová el buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Punto. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Punto. Pondrá Jehová por cabeza, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartase de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. El Señor está tratando de explicarle al pueblo de Israel cuáles son las responsabilidades que debía tener para ser cabeza, para ser líder del mundo. Esa fue la idea. Que Israel fuera el ejemplo del mundo. Que Israel educara al mundo acerca del conocimiento de Dios. Que lo guiara a Dios. Y que Dios lo iba a mantener como cabeza, si ellos igualmente respetaban la norma que habían sido establecida en la ley de Moisés. ¿Qué ocurre? Que el pueblo no vivió como Dios le había mandado, entonces dejó de ser cabeza. ¿Por qué dejamos de ser cabeza? Porque dejamos de cumplir las normas. Porque el primero en cumplir las normas es la cabeza. Y eso fue lo que le estableció al pueblo de Israel. Para poder permanecer como cabeza, como líder del mundo y capaz de dar a conocer el nombre de Dios, su palabra, su revelación y de guiar el mundo a Dios, necesitaba obedecer la palabra y permanecer en ella, pero no permaneció. Y perdió la autoridad, porque la autoridad viene dada en la medida que nosotros vivimos principios. Si no vivimos esos principios, entonces perdemos autoridad. Y el pueblo de Israel no entendió que el concepto cabeza venía condicionado a la obediencia, al sometimiento a Dios para poder guiar a otros, porque no tenía que dar. De ahí es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, cuando escribe a los Efesios, él habla considerablemente acerca del concepto. Y entonces en el capítulo 11, 2 y 3, él habla claramente acerca del concepto cabeza. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y tenéis las instrucciones tal como os la entregué. Entonces, el apóstol Pablo está pasando revista al comportamiento a partir de haber recibido la palabra que Dios había puesto en él y que él había dado a la iglesia en Corinto. Y entonces, él hace hincapié en un punto importante. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Está tratando de explicarnos cómo el Padre es cabeza, cómo Cristo es cabeza y cómo el esposo es cabeza. El Padre, ¿cómo demuestra la Escritura que el Padre es cabeza en la Trinidad de Dios? Padre, Hijo
y Espíritu Santo. El Padre es el primero entre sus iguales, porque una misma sustancia, una sola voluntad, comparte la Trinidad de Dios. Y entonces dice el texto que Él es cabeza. Cuando nosotros leemos acerca de la obra de Cristo, de su ministerio terrenal, nos encontramos que Cristo continuamente hablaba acerca de la obediencia al Padre, del compromiso que Él tenía con el Padre y que Él, como todo hijo, hacía lo que su Padre le había dicho que haga y lo que Él había visto hacer al Padre. Punto importante. Porque lo que había visto hacer al Padre, eso hacía y continuamente daba gloria al Padre. Inclusive, hay un texto que nosotros continuamente citamos acerca de la humanidad de Cristo, que aparece en el Monte de los Olivos, cuando Jesús está orando antes de la crucifixión. Hay un punto interesante aquí donde Él está pidiendo al Padre en oración. Y Él le dice que si hay otra alternativa para cumplir con la función que se le había encomendado, que si había otra alternativa. Significa que el Padre tenía autoridad sobre Él, a quien Él estaba demandando una salida en medio de la crisis. Y esa es la cabeza. Cuando usted dirige una compañía, una empresa, un negocio, usted dirige un ministerio, una congregación, usted dirige una familia, cuando se presenta un problema, ¿dónde hay que ir? Donde la cabeza. Y la cabeza tiene que saber dar solución. Cuando hay un tranque, hay que ir donde el supervisor de cajas para que autorice la situación o resuelva, porque hay un problema. ¿Quién va a resolver? Por eso el que es cabeza tiene que estar preparado para dar una respuesta en acción, para traer soluciones. Claro, la respuesta del Padre hacia Cristo fue negativa. No hay otra fórmula que la que ya habíamos hablado, que la que fue establecido antes, que te encarnas y que va a la cruz y que sufre y lleva los pecados de la humanidad. Y el Padre es cabeza. Ahora, el mismo texto dice que Cristo es cabeza de la iglesia. El concepto que Pedro utiliza es príncipe de los pastores. Ese es el concepto. El que dirige a los que dirigen las comunidades creyentes, a quien deben dar cuentas, porque un día pedirá cuentas. Entonces la cabeza de la iglesia es Cristo. Y en las congregaciones regularmente se canta un coro breve, de estribillo ligero, que dice: lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y entonces dice el coro: porque aquí manda Jehová. Es interesante porque yo me he pasado la vida entera preguntándome: ¿Jehová manda en la iglesia realmente? ¿Hacemos nosotros lo que dice la palabra? ¿Manda en nuestras vidas realmente Dios? No se cuecen habas. No quiere decir que el habas sea mal, es una expresión de español. Aleluya. Entonces, pero Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia verdadera. O sea que dentro de la iglesia verdadera existen los que no son iglesia y las comunidades de creyentes que no se dejan dirigir por Cristo, donde Cristo, si Cristo no es la cabeza, pues Él no es el Señor de esa congregación. Y no tienen necesariamente que hacer lo que Él diga
Y ahí vuelvo con el coro, no necesariamente tienen que hacer lo que el Espíritu diga, porque ni consultan al Espíritu Santo, ni se dejan dirigir, porque Cristo no es la cabeza. Entonces el apóstol Pablo, tanto en Efesios como en la primera carta a los Corintios, está señalando de que Cristo es la cabeza. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Vuelve de nuevo a enseñarnos que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el Salvador de la iglesia. Me llama la atención considerablemente que en nuestras sociedades el Día de los Padres no se celebra de la misma manera que el Día de las Madres. Eso es sencillo, porque una de las funciones de la cabeza es de enseñar, y los padres no hemos enseñado a los hijos a que hagan fiesta el Día de los Padres, sino que le hemos enseñado que hagan fiesta el Día de las Madres. O sea que todo va a depender de lo que la cabeza enseña. Inclusive le enseñamos a nuestros hijos que el Día de la Madre es un día diferente, espléndido, y el Día de nuestro Padre, y eso se lo he enseñado a Josué, que el Día de las Madres es un día diferente al Día de los Padres. Nosotros se lo hemos enseñado. Porque la cabeza es el que enseña, el que guía. Y entonces la gente se está preguntando en la sociedad que por qué. La respuesta está ahí, porque los padres no le hemos enseñado a los hijos, ni le hemos dado ejemplo a nuestros hijos de que la celebración de uno y de otro día debería ser espléndido en ambos casos. Porque justamente esa es la responsabilidad, la cabeza que se encarga de dirigir, de sustentar, de enseñar, de guiar, de formar. Y hemos delegado esa responsabilidad muchas veces en la madre o en algún hijo mayor, porque también la cabeza tiene las capacidades y habilidades para administrar. Por eso es que se presentan algunas situaciones en las familias, porque la cabeza no necesariamente tiene la capacidad para administrar personal, recursos, con capacidades y habilidades para distribuir de manera apropiada y correcta los recursos y delegar inclusive las funciones. De la misma manera que un director de una escuela, como cabeza de esa escuela, trabaja con un horario para que los maestros estén todos en todos los cursos, sin que haya un curso sin maestro, y que no vayan varios maestros simultáneamente al mismo curso. Ya hay programa para eso, pero antes era todo un trabajo magistral para establecerlo. De esa misma manera, un padre de familia tiene que aprender a administrar, a distribuir recursos. Y por eso se requiere de la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque se requiere de alguien que lidere. Por eso la gente habla, un cuerpo acéfalo no tiene vida, no tiene cabeza. Necesita alguien que represente, que guíe, que enseñe. Y ya saben lo de enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Que es una famosa ley
del 70-30, que nuestros hijos hacen, del 100 que le decimos hacen 30 y del 100 que hacemos hacen 70. De ahí que cuando el padre no es creyente, a la madre se le hace más difícil llevar sus hijos a la iglesia. Le retuerce el brazo al muchacho. Y hay una edad donde el muchacho dice, yo no voy, voy a quedar con papi. Y entonces la mamá quiere arrebatarle al muchacho, pero el muchacho está haciendo la cosa como es. Se quiere quedar con papá en casa y haciendo las cosas con papá, lo que papá está haciendo. Y eso no es malo. Claro que es bueno que vaya a la iglesia y que sea salvo, aunque papá no, porque cada quien es individual. Pero estamos hablando justamente de eso, de aprender con el ejemplo. Y esa rebeldía tiene lógica si la analizamos, de los hijos de aquellas madres que se han esforzado por educarlo, por enseñarle la palabra, pero tienen un padre que no es muy organizado y que no conoce la palabra y que es rebelde. La tendencia es a que sigan, y ahí entra la ley de la excepción. Hay excepciones donde ese muchacho conoce a Dios y se vuelve líder espiritual de familia, aun cuando sus padres, mamá y papá, no sirvan a Dios. Ellos están en capacidad de hacerlo porque conocen a Dios, tienen fundamento en la palabra. Y ahí entra la ley de la excepción, que fue el caso de muchos de nosotros, que iniciamos primero en la familia y luego los padres y los hermanos fueron acercándose a Dios. Pero viéndolo desde el punto de vista de la paternidad, la tendencia es a seguir los pasos de papá, del padre, y de hacer lo que el padre está haciendo. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo. Y entonces dice el texto, y el varón es la cabeza de la mujer. O sea, el varón es la cabeza de la hembra. Y lo está diciendo en matrimonio, pero luego se convierte en cabeza de la familia. Ahora, si somos capaces de hacer un análisis objetivo acerca de cómo es Cristo como cabeza y la responsabilidad que tendríamos los padres de familia como cabeza, entonces llegaríamos a la conclusión de que nos falta mucho todavía por alcanzar. Porque ¿qué hace Cristo? Que se sacrifica por la iglesia, la acepta como es y la va perfeccionando y va trabajando. Y va inclusive cambiándole cosas negativas por cosas buenas, que la va recibiendo en amor y ni cuenta nos damos hasta que de pronto las cosas ocurrieron. O sea, no lo hace a la fuerza, no es a la fuerza, sino es espontáneamente, por medio de la enseñanza, por medio de la guianza, hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Si como cabeza guiáramos a la esposa y los hijos conforme al modelo bíblico, la cosa fuera diferente. Es una guianza en amor, en respeto. Es una guianza hacia los principios, hacia la verdad, por encima de nuestros intereses particulares o personales. Porque los intereses personales deben estar por debajo de los intereses del reino de Dios. No es necesariamente lo que yo quiero o me gusta, o como yo entiendo que debe ser, sino conforme al diseño de la palabra de Dios. Y entonces por eso en Efesios cita de nuevo y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En ambos textos de 1 Corintios y Efesios, el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos el principio. El principio de ser cabeza, la responsabilidad. Aleluya.
Si el propósito de la cabeza es liderar, tenemos que aprender a liderar una familia. Tenemos que aprenderlo. Y lo vamos a aprender por medio de la palabra de Dios y de las técnicas que tienen la ciencia, si se quiere, para enseñarnos a hacer las cosas de manera correcta. Pero hay diferentes modelos de liderazgo. Entonces el padre de familia, el cabeza de familia, el modelo bíblico, no es el tirano. Sí dicta leyes, porque tiene que tener capacidad de crear leyes y dictar leyes importantes en la familia. Eso es importante, ¿eh? Pero leyes que son aplicables desde el que la trae, que sería la cabeza, como a quienes se la está imponiendo. Da ejemplo y va adelante. El que va adelante es el que abre camino. Es como un padre de familia que va guiando a la familia por medio de un lugar con ciertas situaciones ambientales y físicas, y él va caminando para asegurarse que la familia puede transitar. Aun cuando Jacob utilizó una estrategia para poder enfrentarse a su hermano que andaba buscando para matarlo, es una estrategia que en un momento determinado fue guiado por Dios para tener esa estrategia y acercarse a su hermano. Pero lo normal es que la cabeza sea el que salga a explorar primero, a ver cuál es el ambiente, si puede sacar la familia en un momento determinado, si no la puede sacar, o postergar la salida porque el ambiente está apropiado. Pero hay algunos que mandan a alguien primero adelante por si acaso pasa algo, y la cabeza es el que debe dar el ejemplo y debe ir delante. Abre camino. Y un concepto muy importante es la enseñanza en amor. La enseñanza en amor tiene dos puntos importantes. El primero es comenzar haciendo las cosas, y segundo, convencer para que se haga aquello que es bueno, sin tener necesariamente que obligar a la gente ni torcer el brazo, sino con estrategia. Y ahí tiene que ver, si usted observa el evangelio de Cristo, es un evangelio basado en amor, donde la gente se somete por medio del amor, el amor a Dios y por el amor que el Señor tiene. Primero el Señor comenzó amándonos, y ese es el concepto de cabeza. Primero la cabeza comienza dando, amando, y luego va guiando. ¿Cuál es la diferencia entre algunas religiones y la enseñanza de Cristo? Inclusive hay religiones que es a la fuerza que someten a la gente. Y si la gente no se quiere someter, lo matan porque son infieles. Entonces, el amor es la base de la palabra de Dios, del principio de Cristo. Y Él como cabeza nos ha enseñado ese principio, el principio del amor, donde desarrollamos capacidades y habilidades para llegarle a la gente a tal punto que la gente reciba la palabra, la digiera, la acepte y reaccione sin que sea la fuerza, porque hay lo natural, la resistencia natural, que tiene que ver con que si me vienen a someter a la fuerza, yo me resisto. Eso es de manera natural. Inclusive es una técnica que las mujeres deben aprender con sus esposos, que cuando él siente que le están dando orden o que lo están sometiendo a la fuerza, se tranca y se defiende. Pero cuando esa mujer va en amor con él, termina él haciendo lo que ella dice, porque tiene la capacidad para llevarlo a hacer lo que ella quiere y él ni cuenta se da.
Pero cuando ella llega, no te dije que sacara la basura. Ya él siente como que, ven acá. Pero, y se tranca. Y eso es natural. Si somos capaces de guiar en amor, todos terminaremos haciendo lo correcto y nos involucraremos de la misma manera que nos estamos involucrando para servir a Dios. Hemos entendido el mensaje preciso. Entendimos el mensaje cuando Él dice, ustedes tendrán aflicciones en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entendemos lo que nos está diciendo. Yo pasé por ahí, yo viví eso. Y lo que le estoy diciendo a ustedes que vivan no es ajeno a mí. Yo también lo viví, yo pasé por ahí. Tuve las situaciones que ustedes están teniendo ahora. Yo soy partícipe de eso. No es extraño. Cristo no es un líder uñita limpia. Ese concepto es que no se ensucia la mano, que no participa de las cosas. No, Cristo ha participado. Y quiere enseñarnos que nosotros también participemos como parte de esa dinámica de liderazgo de familia, de ser cabeza, donde hay un lenguaje en amor, hay una palabra en amor, hay una palabra de afirmación. Y somos capaces de iniciar a hacer aquello que estamos diciendo que se haga. Y no nos impone leyes por encima de lo que se es capaz de hacer. Y por eso Él llamó la atención a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, porque ponían carga sobre la gente que ni un dedo le ponían. Y Él llamaba la atención, porque así no se lidera, así no se es cabeza. Tienen que ser parte de la dinámica, y lo que están enseñando tienen que vivirlo, y la carga que ponen sobre la gente igual debe estar sobre ustedes. Y entonces la gente decía, Él habla como quien tiene autoridad. Y el mensaje que la gente estaba diciendo era, Él habla como que vive lo que está diciendo. Como que vive aquello que está enseñando. Y eso es lo que da autoridad al padre de familia, cuando somos capaces de vivir lo correcto, pero cuando nos equivocamos, también admitir que nos hemos equivocado. Yo tropecé, a mí no me fue bien, yo no lo hice bien, y eso hace que se recupere la autoridad. Cuando hay arrepentimiento, no hay legalidad para que la gente haga lo incorrecto. Por el contrario, se cierra toda posibilidad de hacer aquello que no es correcto y de no repetir lo que hemos hecho, porque en eso estamos claros de cómo funciona la palabra de Dios y el principio de la enseñanza en amor. Si nosotros como cabeza copiamos de Cristo, Él como cabeza de la iglesia, que es el modelo, y el Padre como cabeza en la Trinidad, tendríamos una vida un poquito más ajustada a lo real. Cristo también acepta la independencia. Cuando existe un atributo de Dios que se llama justamente así, la independencia, pero es un atributo no comunicable, o sea, el ser humano no debería ser independiente. Y Él lo ha dicho, separado de Él nada podemos hacer, pero cuando alguien no quiere, Él no lo obliga ni lo mata. Él lo deja, no quiere. Nosotros no estamos aquí porque el Señor nos ha obligado a servirle. El Señor no es cabeza de la iglesia porque ha sometido a la fuerza a la iglesia. No, es en amor, es un sometimiento en amor.
inclusive. Cristo no obliga, la cabeza no puede someter, obligar a la fuerza para que se hagan cosas. Porque cuando hacemos eso, estamos utilizando la fuerza bruta, como la gente llama comúnmente. Y técnicamente es posible resolver situaciones. Y en amor se pueden superar situaciones difíciles. Pero el mismo Señor que sabe que la independencia no nos conviene, cuando nos rebelamos y nos queremos hacer independiente de Él, Él consciente que no nos conviene, nos deja tranquilos, aun cuando el Espíritu sigue trabajando en nosotros con el propósito de que nos dobleguemos y aceptemos el señorío de Cristo, que es un señorío en amor, porque Él nos eligió primero, porque Él se sacrificó primero, porque Él hace lo correcto, porque Él sufrió por nosotros, porque Él nos guía en comprensión. Ahora, Él también disciplina. Y las cabezas que son permisivas no hacen su función de manera correcta, porque toda cabeza debe disciplinar. Y la disciplina tiene que ver con normas en las que todos debemos someternos y que todos debemos hacer lo correcto. Y cuando alguien no hace lo correcto, entonces hay un sometimiento a la disciplina, que es lo que va a hacer que la gente pueda crecer de manera apropiada. Si no disciplinamos a nuestros hijos, entonces no somos padres para ellos. No lo amamos, dice el texto bíblico. Porque el amor implica disciplinar. Si lo dejan sin disciplina, son bastardos. O sea, no están siendo reconocidos como hijos. Porque reconocer a un hijo no es solamente darle el apellido. También tiene que ver con disciplinarlo. Ahora hay un momento donde ya ellos quieren hacerse independientes y están en capacidad de vivir por sí mismos y sostenerse. Y eso también es parte de la disciplina. Ah, ya no podemos vivir juntos, ya tú no puedes estar aquí. Ah, pues mantente. Eso es parte de la disciplina. Y alquílate una habitacioncita y tú vas a ver de ti. O sea, eso también es parte de la disciplina. El que no se quiere someter a las normas, pero no lo maltrata, sino que le enseña lo correcto. Y vamos a seguir siendo amigos y de todo, y tú puedes contar conmigo, pero tú no quieres hacer lo correcto. Y esa es la relación. Así se rompe la relación con Dios y nosotros. Cuando nos hacemos independientes de Él, Él nos dice, tranquilo. Ah, tú te puedes sostener por ti mismo. Y dice, por ahí anda el diablo como león rugiente. Ah, te va a meter para allá, va a cruzar la línea. Te va a atrever a hacer. Bueno, pues te voy a dejar que tenga tu propia experiencia. Eso también es parte de la disciplina. Y no quiere decir que no nos ame, sino que nos está dejando porque eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y cuando usted analiza el concepto del hijo pródigo, eso fue lo que hizo el padre. Dame lo mío que yo me voy, pero ¿qué es tuyo? Y que tú tienes algo aquí, sí, yo tengo algo, porque yo he trabajado mi vida entera aquí. Dame lo mío que yo me voy. Ah, tú lo quieres, toma. Lo dejó que tenga su propia experiencia. Ahora, cuando ese hijo se independizó, que gastó lo que tenía y no consiguió trabajo digno, dijo, yo vuelvo para allá a trabajar. Entonces hay un momento que toca la puerta y sale el padre de familia. No deja que salga la mamá, si no sale él, le dice, hola, bendición papi, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido? Y ese bulto, no, yo vine a quedarme, pero tú sabes cuáles son las reglas. Sí, papi, ya yo estoy dispuesto. Deme aunque sea el cuarto de servicio, que yo entendí. Gloria a Dios. Vamos a ponerlo en cuarentena, a ver si es verdad. Múdate en el cuarto de servicio y vamos a observarte.
Y trata de no enseñarle las costumbres malas que aprendiste en la calle a tus hermanos. Vamos a ver qué tal. Y usted sabe todo lo que puede pasar, que se le arme una situación como se le armó al padre del hijo pródigo. Que el hijo mayor le dijo, tú eres muy permisivo con fulano. Y tú te atreves a recibirlo, pero así es Dios. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando. Posiblemente algún hermano no entienda el proceso, pero el padre sí, que ama a su hijo, que sabe que debe darle la entrada de nuevo, porque ha regresado. Y ha regresado arrepentido y aprendió la lección. Y eso es parte del amor. El hecho de que lo deje ir no significa que no lo ama. Lo dejó ir porque él se quiere ir. Aprendió la lección, volvió, entonces lo recibe. Y eso es amor. Amar es dejar ir también. Amar no es retener a la fuerza, ni a la esposa ni los hijos. Amar es dejar ir al que quiere irse. Y darle su oportunidad que aprenda la lección. Ya para recibir a la esposa, ese es otro capítulo que no me voy a meter ahora. Para concluir en esta mañana y dar chance a que los padres vayan a celebrar los hijos con los padres y eso. El padre, la cabeza debe, conforme al modelo bíblico, debe aprender a delegar. Y cuando delega es como si él estuviera haciendo lo que los otros están haciendo. Cuando la esposa hace algo que él delegó, los hijos hacen algo que él delegó, es como si él lo estuviera haciendo. Y Cristo nos dio una enseñanza interesante acerca de cómo la cabeza debe delegar. Y el concepto está en el Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículo 12. Y ahí voy a concluir hoy con ustedes. Con este texto cierro ahí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús está diciendo, yo le voy a delegar, le voy a impartir a ustedes el Espíritu Santo. Y ustedes van a hacer obras similares y mayores. Y lo que Jesús le está diciendo es, yo la voy a hacer a través de ustedes, por medio del Espíritu Santo. O sea que hay una obra que la cabeza va a mandar a hacer, que puede ser igual o mayor que la que él hace, pero él la está haciendo a través de la persona que él delegó. Eso no está diciendo que nosotros seremos más grandes que él, no. Él está diciendo que él en nosotros, por medio del Espíritu Santo, va a hacer cosas similares a las que él hizo, o mayores que las que él hizo, pero él la va a hacer a través de nosotros. ¿Alguien está aquí hoy? O sea, él la va a hacer, pero a través de ti. Él, porque él te envió a eso, él delegó en ti esa responsabilidad. Entonces, cuando la cabeza delega en alguien, en el trabajo, en el negocio, en la familia, no puede sentirse celoso. Porque lo que él está haciendo, usted se lo delegó y lo está haciendo bien, y es usted que lo está haciendo a través de él. Por eso es sumamente importante que la cabeza, uno de los propósitos es que aprenda a delegar. Que se aprenda a delegar, y para delegar hay que saber qué puede hacer cada quien, cuál es la capacidad que tiene cada quien para hacer. Y usted observa que muchas veces la esposa es la que tiene ciertas habilidades y capacidades para administrar lo económico y administrar ciertas cosas en la casa. Entonces el esposo como cabeza lo está haciendo a través de ella. Y no debe sentirse mal porque él lo está haciendo a través de ella, porque él delegó en ella o en alguno de los hijos para cumplir alguna tarea. Porque si la cabeza no delega, no es cabeza. Pregúntele a Cristo.
que cuando cumplió el ministerio y resucita de entre los muertos, le dio a los apóstoles la guianza de la iglesia. Y le dijo: guíen ustedes la iglesia. El Espíritu Santo estará con ustedes. Y él ascendió. Delegó la responsabilidad de la iglesia. Y por eso existe en una comunidad de creyentes un pastor. Porque el Señor delegó esa responsabilidad y Él va a obrar a través de él. Pero es Él que está obrando. Y entonces la cabeza tiene que aprender a delegar igualmente en la familia. Y las decisiones que se tomó, esas son las decisiones porque hay autorización para tomar esas decisiones. Pero hay una cosa que sí hace la cabeza y es que supervisa que las cosas se estén haciendo bien. Usted sabe que en el lenguaje popular en nuestro país habla de que las cosas están manga por hombro. Y eso es como están en desorden. Ese es el concepto. Entonces el que supervisa no deja, la cabeza no debe dejar que las cosas estén en desorden, porque la falta de supervisión hacen que la gente esté en desorden. Y por eso el Espíritu Santo está haciendo el trabajo que Cristo le encomendó como cabeza, para que las cosas estén en el orden que se ha establecido. Todos los que reciben la responsabilidad de hacer algo o que se le delega algo deben ser supervisados para beneficio de la persona. ¿Alguien está aquí hoy? La cabeza no se desentiende de sus responsabilidades. Que aunque delega, está pendiente que las cosas se están haciendo como es correcto, como se dijo que hay que hacerla. Y tiene la capacidad para llamar la atención. Y esto también es un concepto de amor. Cuando se llama la atención en amor, es diferente, porque no se avergüenza en público. Al menos no se avergüenza en público con propósito de dañar, porque a veces se puede cometer un error, y que todos lo hemos cometido, de decirle algo a alguien sin la intención de, quizá por la falta de conocer a esa persona. Pero la cabeza no avergüenza en público, porque lo hace en amor. Y el que trabaja en amor quiere que la gente proceda a lo correcto. Así que la paz de Dios esté con nosotros. Y el Señor ha decidido crear cabeza, y esto tiene un propósito.